Por orden de exposición, ¿no? Estaríamos invitándole en este caso al licenciado Jaime Dunde Ávila para que pueda intervenir durante aproximadamente 45 minutos con el tema ya detallado, ¿no? La crisis inflacionaria y recesiva global y sus efectos en la economía boliviana. El licenciado Jaime Dunde Ávila es titulado en Relaciones Internacionales y Administración de Empresas MBA. Es experto en titularización, tiene una maestría en Administración de Empresas y se ha graduado con honores de la Universidad Católica Boliviana. Ha sido fundador y gerente general de Nafibo, ahora el Banco de Desarrollo Productivo. Fue operador bursátil autorizado de la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq. Consultor de la Comisión de Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de Bolivia para la elaboración de la Ley de Mercado de Valores de Bolivia. Director departamental de Finanzas de la Gobernación de La Paz y oficial mayor administrativo financiero de la ciudad de La Paz. En 2010 y el 2011 fue nombrado mejor banquero de inversión de Bolivia por la revista World Finance y la Bolsa de Londres. Escritor frecuente de temas financieros en periódicos y revistas nacionales e internacionales. Actualmente es presidente de la Bolsa de Titularización Sociedad Anónima y docente universitario y experto internacional en materia de titularización. Entonces, con estas palabras, quiero darle la palabra precisamente al licenciado Dunde, no sin antes que por metodología ustedes vayan anotándose sus preguntitas que eventualmente al final de las dos sesiones los vamos a transmitir a nuestros expositores. Bienvenido nuevamente, estimado licenciado Jaime Dunde. Esto que no estoy grabando, falta que no viene la cosa de la página, de ya tiene que... Ok, bien, muchísimas gracias. Quiero agradecer a la universidad por darme el honor y el privilegio de poder hablar ante ustedes. Mi agradecimiento especial a don Javier Ávila. Por si acaso no es Javier Ávila, yo soy Jaime Dunde Ávila, no tenemos nada que ver. Nos hemos conocido hoy día. Creo que es fundamental hablar de este tema para entender no solo qué está pasando en el mundo, sino por supuesto también conocer un poquito nuestra economía boliviana y cómo estamos reaccionando a esta situación. Es fundamental por eso ver un poquito cuál es el contexto externo. Vamos a hablar del bolsillo del solar. Ahí, excelente, más cómodo además. Miren, el Fondo Monetario Internacional, en un análisis que hizo hacia finales del año pasado, el último trimestre del año pasado, había identificado ya ciertos riesgos importantes en la economía mundial. Obviamente no había todavía certeza de esta invasión rusa a Ucrania, pero ya se sabía que algo podría pasar. Pero entre los temas que el Fondo Monetario nos decía es, miren señores, hay un riesgo muy grande por los efectos de la pandemia, que el precio de los bienes inmuebles vaya a caer en el mundo. En los países emergentes, más o menos 22% en los próximos 3 años, y en las economías avanzadas, más o menos 14%. El precio de las viviendas. ¿Por qué el precio de la vivienda es tan importante? No solo porque es capaz de inversión más grande que ustedes o nosotros vamos a hacer en nuestras vidas, sino porque obviamente es un patrimonio importante. Y además, cuando se construye una vivienda o cuando se vende una vivienda, hay mucha actividad económica. Entonces, la vivienda es un indicador fundamental de la salud de la economía. Primer tema. Y resulta que el tema inmobiliario es peligroso. Y hemos tenido una crisis, ¿se acuerdan? En el año 2008, donde había un tema de deuda, con el inmuebles. Entonces, es un tema muy delicado. El otro tema que el Fondo Monetario nos hace notar, nos dice, cuidado con este tema de las criptomonedas. Cuando sale el informe, tenían un valor de más o menos 2.7 trillones de dólares. Hoy en día estamos más o menos en 0.9 trillones de dólares. O sea, han perdido casi 2/3 de su valor las criptomonedas. Y advierte por las criptomonedas, no por un tema de cuidado pierdan 2 trillones, no dice eso. Dice, el tema de las criptomonedas es
ha hecho de que sea posible hacer transacciones internacionales sin pasar por los bancos comerciales, sin pasar por los controles que existen normalmente y sin pasar por los bancos centrales. Entonces, ese es el riesgo que ve el Fondo Monetario y dice, habrá que ver algo con eso. Nunca pensó que el precio iba a caer, pero el precio encima cayó. Y las transacciones en realidad, desde los últimos 6 meses a la fecha, han crecido entre el 20 y el 30%, es decir, hay más transacciones. ¿Okay? Esa es una realidad, hay más transacciones. Y la mayoría de las transacciones en criptos se están haciendo justamente de países emergentes. En Latinoamérica, Venezuela y Argentina lideran, son los países donde más criptomonedas se hace per cápita. Y con esta situación de la guerra y de inseguridad que hay financiera, los volúmenes están creciendo de estas transacciones. La otra cosa que nos advierte el Fondo Monetario, nos dice, va a suceder, por el efecto de la pandemia, que la inflación va a subir. Ellos decían, va a empezar a subir, más o menos a 4.9% promedio mundial. Y como reacción a eso, los bancos centrales que han estado hasta el día de hoy, o sea, hasta el día del informe, han estado con unas políticas, digamos, monetarias laxas. ¿En qué sentido? De bajar las tasas de interés, mantenerlas lo más cercano a cero, poner mucha liquidez al mercado para que la economía no se desacelere. ¿Okay? Esa es una política económica, obviamente, que se tiene que hacer para acelerar las economías, ¿no? Hacemos que el dinero sea más barato, que haya más dinero, eso genera más inversión, etcétera, etcétera. Pero advierte el Fondo Monetario de que por el efecto de la inflación, los bancos centrales van a tener que revertir esa política, van a tener que empezar a subir las tasas de interés. Y decían, capaz el interés de los bancos centrales mundial promedio va a subir del 2% al 5.8%. Es una subida inmensa. ¿Para qué? Para contrarrestar las presiones inflacionarias. Ojo que hasta aquí no hemos hablado todavía de la guerra, no había guerra todavía, pero ya estábamos en una situación compleja. Ese es el mensaje. Estábamos en una situación compleja. Y bueno, todavía no ha empezado la guerra y ya se empieza a notar, y el Fondo Monetario también empieza a decir, miren, hay otros factores que nos preocupan. Primero, que ya a finales del 2021 se están subiendo rápidamente los precios y adicionalmente se están subiendo la inflación, obviamente, y se está subiendo el precio de los commodities. Es decir, antes de la invasión Rusia-Ucrania ya teníamos una fuerte presión inflacionaria, especialmente en el tema de alimentos y de energía. O sea, ya estábamos en una situación compleja. Ya en países en América Latina, para contrarrestar la inflación, países como Colombia, México, Brasil, Perú, Chile, ya empezaron en el último trimestre del año pasado a subir sus tasas de interés de manera dramática. Liderando todo esto el Brasil a 9.25%, porque además al subir su tasa de interés también hace que su moneda no pierda valor, ¿no es cierto? Más bien la gente ve que hay una tasa interesante de rentabilidad en el Brasil, entonces vendo mis dólares para invertir en reales en el Brasil. Y les ha funcionado bien, porque hoy en día si vemos las devaluaciones de los países en la región, en nuestra región, justamente Brasil y Perú son los dos países que, para empezar, subieron antes y más rápido sus tasas de interés y son los que han protegido su moneda mejor que el resto de los países. Es más, Perú y Brasil, a la fecha, empezando de enero a hoy, han valuado sus monedas versus el resto, excepto Bolivia, que tiene el tipo de cambio fijo, han devaluado sus monedas, ¿no es cierto? Chile 13%, Argentina 18%, más o menos. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto. Y se suma otro factor en el último trimestre del año pasado, que es complejo, delicado y hay que ver con mucho cuidado. El monto de deuda mundial. El monto de deuda mundial llega a más o menos 225% del PIB mundial. Es decir, la deuda ha crecido. Obviamente los países han tenido que endeudarse por el efecto de la pandemia
Bolivia no ha sido ajeno a eso, ha tenido que endeudarse también, aunque incrementar su deuda interna. ¿Para qué? Para tener recursos para combatir la pandemia. ¿Ok? Entonces, ese es el escenario. Ese es el escenario y el contexto en el cual ahora aparece la guerra. O sea, no estaba nada bien el tema. Estábamos más bien ya mejorando, tratando de solucionar las cosas y aparece la guerra. Y básicamente, ¿qué es lo que sucede? Aquí he tratado de hacer digamos, un esquema que pueda mostrar todos los efectos de acción y reacción que han tenido las economías en el mundo por el efecto de la pandemia y de la guerra. Todo lo que está en rojo es en realidad lo nuevo por la guerra, y todo lo que está en negro y azul era como estaba antes, ¿no? O sea, le hemos aumentado problemas a esta lámina. Vale, es un problema también, porque cada vez tendría que escribir más y cada vez se me hacía más difícil hacer cuadrar todo el cuadro, ¿no? Pero ojalá no haya más problemas, sino que tengo que multiplicar por 3 esta lámina. Entonces, a ver, veamos. Por las políticas fiscales y monetarias flexibles que había antipandemia, que ya hemos hablado, teníamos que flexibilizar la política monetaria. Eso ha causado que haya, pues, exceso de deuda, amplios déficits fiscales, un gasto público alto y una volatilidad cambiaria muy grande. Los países se van a devaluar para justamente mantener sus economías todavía bien apuntaladas. Todo eso ha creado, como sabemos, un sobreestímulo de la demanda. Es decir, se ha puesto mucha plata, ¿no?, para estimular la demanda agregada, especialmente el bolsillo de las familias. Y ustedes dirán, ¿y por qué no se ha puesto plata en las empresas? Bueno, eso es mucho más difícil de hacer. En Bolivia se ha hecho algo, ¿no? O sea, lo que se puede hacer, se crearon fondos especiales para pequeñas y medianas empresas, qué sé yo. Pero siempre va a ser más fácil ir a ponerle la plata a la gente, porque la gente además es la que consume, la que compra, la que va a mantener la economía en movimiento. El tema es cuánta plata ponemos. Los países europeos que llegaron a pagarle la deuda a sus ciudadanos, su tarjeta de crédito, su parte de su deuda bancaria, eso no se hizo en Bolivia, por supuesto, pero en otros países se ha hecho eso. Y en Estados Unidos empezaron a regalar prácticamente plata, ¿no? Cada ciudadano recibía $1.500 por cada hijo. Tienes 4 hijos, son $6.000, ¿no? Y más la esposa, más el esposo, o sea, al final estás recibiendo tranquilamente tus $7.000, $8.000 por familia. Y eso se ha hecho hasta 3 veces en Estados Unidos, con diferentes montos, por supuesto. Pero imagínense la cantidad de plata que se ha puesto en el bolsillo de la gente. Ahora, por el otro lado, no se olviden que con la pandemia, con este shock de oferta y demanda, hemos causado también un tema donde justamente lo que ha sucedido es, por el hecho justamente que había esta crisis en la cadena de suministros que hemos escuchado miles de veces, todo el comercio global se paraliza, y con la guerra se paraliza aún más en ciertos sectores en el mundo. Entonces eso hace que de pronto tienes una demanda fuerte, pero una oferta débil. ¿Y qué sucede cuando haces eso? Los precios empiezan a tener una fuerte presión a subir, ¿no es cierto? Entonces de ahí es que se ve que la inflación está empezando a subir. Ahora, aparte de todo eso, lo que sucede es que ya con la guerra, una vez que entramos en este conflicto, queda claro que la energía y alimentos es la madre del cordero. O sea, ahí es donde está el gran problema. Los costos de energía, Rusia provee casi el 30-40% de la energía a Europa. Si no se la da o si la encarece, obviamente eso causa problemas bien grandes en los precios, y todas las cadenas de suministros se ven afectadas justamente por esta situación. Entonces es una fuerte presión al incremento de precios. Ahora, una cosa que hay que aclarar, por lo menos ustedes que son estudiantes deben haber visto esto. ¿Por qué tenemos los precios altos? O sea, hay 2 cosas, ¿no es cierto?, que hay que tener claro. Por lo menos los que somos más monetaristas, o sea, sabemos que esta impresión de dinero que se ha hecho para regalar a la gente, ¿no?, incrementar esa oferta de dinero en el mundo, el imprimir tanto dinero, causa inflación. ¿Okay? Pero por el otro lado también puedes tener que simplemente el precio de algo sube,
no porque has imprimido mucho dinero, como es la segunda parte de la crisis, sino porque tienes un shock de oferta, es un shock de oferta pero negativo, porque puede ser positivo. Shock de oferta puede ser positivo, entonces negativo. Es decir, no hay mucho de eso, no hay mucho alimento, no hay mucha energía, no hay mucho gas natural para los ciertos lugares donde estamos en Europa. Entonces la falta de ese commodity, o de un bien, o en su caso si puede ser un servicio, la falta de eso le hace subir el precio, aunque nadie ha estado imprimiendo dinero, ¿entienden? Es simplemente que la escasez de ese bien, de ese producto, genera también que incrementen los precios, ¿no? Entonces yo la he llamado inflación 1 y inflación tipo 2, la deberíamos llamar, no es exactamente el mismo tipo de inflación. Entonces, la inflación que teníamos hacia el fin del último trimestre del año pasado es una inflación más por imprimir dinero, más allá de una inflación. Ahora la inflación es por falta de ciertos recursos, energía y alimentos principalmente. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si estamos en una situación donde se han incrementado los precios, especialmente de energía y alimentos, obviamente en el mundo donde hay inflación, donde hay precios altos, hay una disminución del salario real. Eso es un hecho. Y esa disminución del salario real desencadena otro tipo de eventos, especialmente cuando se incrementan las tasas de interés. O sea, hemos dicho, los países han empezado a incrementar las tasas de interés. ¿Para qué? Para justamente frenar la demanda agregada, para bajar la demanda, para que los precios no se sigan incrementando. Y la verdad es que esa política monetaria de subir las tasas de interés, o sea, una política del mercado, para bajar la demanda y para bajar la inflación, pues se está haciendo a nivel mundial, cada uno a su diferente ritmo, pero se está haciendo a nivel mundial en la mayoría de los países. Obviamente Bolivia, por ejemplo, ahí es una excepción. No está usando este tipo de instrumentos, está usando otros que vamos a hablar en un momento. Entonces, el tema es que este incremento de tasas más el salario real, más el hecho de que hay un tema que nadie habla, yo creo que es bien importante. Cuando cayó la muralla de Berlín, eso hizo que muchos países europeos puedan gastar más en inversión pública, infraestructura. Entonces, casi 2-3 puntos por ciento del PIB, los países de Europa, de armamentos, llevaron a inversión pública. Entonces, Alemania, Francia, Italia, qué sé yo, que en promedio estaban gastando en armamentos simplemente ahora, digamos, antes de la guerra, 2% más o menos de su PIB, por el hecho de que ha habido esta invasión, y ha puesto de alguna manera como en duda si realmente existe eso de que andan protegidos por la OTAN y qué sé yo. Había una duda, ¿no es cierto? Porque Ucrania decía, me han invadido y nadie hace nada. O sea, yo no soy de la OTAN, pero están dejando que suceda, ¿no? O sea, nadie está haciendo nada. Es más, siguen reclamando eso ellos. Entonces, el hecho de que parece que puede ser miembro de un club de amigos muy interesante, pero si sucede algo, parece que hay dudas sobre la reacción o la forma de reaccionar, pues hace de que los países se sientan más inseguros. Entonces, en Europa, de gastar apenas 2 o máximo 3% de su PIB en armamento, para este año han presupuestado subido hasta 5% en algunos países. Entonces, ¿qué significa eso? Más armamento, menos inversión pública en infraestructura, y todo eso obviamente va a hacer que las economías estas empiecen a crecer más lento. Entonces, menor inversión, crecimiento más lento, más la presión inflacionaria, shock de oferta sobre demanda, incremento de precios, y podemos empezar a quedarnos en el mundo dando vueltas en ese sitio. Y al final, la pregunta es, ¿está inflación o recesión? ¿Esta inflación o recesión? Es la gran pregunta. Parece que vamos a ir a una recesión. Una recesión artificialmente armada, si quieren, porque los países saben que subiendo las tasas van a tener que frenar sus economías para que la inflación caiga, y es una manera como tirar a la economía, pues, no sé, en coma inducido, digamos, ¿no es cierto? No suena bonito eso, pero a veces hay que hacerlo, ¿no?, para enfriar un poco las cosas. ¿Y entre qué cosas
digamos que todavía yo considero que hay que ver y podrían ser peligrosas y hay que estar monitoreando. Esto de la invasión rusa a Ucrania nos ha distraído de varios problemas del mundo. ¿Okay? Si no hubiera habido esa guerra, hubiera habido otro tipo de headlines, como, ojo, crisis en la China. ¿Saben que la China es una crisis bien grande? Pero no está todavía, digamos, en las noticias como número uno. Hay una crisis inmensa. Una crisis compleja, inmobiliaria, justamente. Casi el 75% del ahorro promedio de las familias chinas tiene algo que ver con ladrillos. Entonces, eso es un golpe duro a las familias. Ya ha habido corralitos en los bancos, no están devolviendo la plata a la gente, y encima tienes el 20% de la población confinada por el tema del coronavirus. O sea, todavía hay cuarentenas. Entonces, hay una situación compleja. Y la pregunta que yo hago es, a ver, cuando ha habido la crisis del año 2008, acuérdense, si se acuerdan, ¿no? Capaz era muy pobre, pero cuando ha habido la crisis del 2008, Estados Unidos cae en su crecimiento, entra en una recesión, y la China sale al rescate del mundo. Así no. La China lanza un programa de inversión de infraestructura pública, de las más grandes en la historia de la humanidad. Solo para que tengan una idea, entre el 2011 y el 2013, la China ha consumido más cemento, más hormigón armado, que todo Estados Unidos en el siglo XX. Así de grande ha sido la inversión pública china. Entonces, esa política de inversión pública tan grande, que es para construcción, incluyendo viviendas, por supuesto, autopistas, diques, lo que sea, ha hecho de que haya una demanda muy grande por commodities. Obviamente, ¿no? Desde material de construcción, pero el material de construcción se hace, pues, ¿no? Con estaño, se necesita aluminio, se necesita cobre, zinc. Entonces, eso ha hecho que haya una demanda muy grande por commodities. Entonces, la China se volvió la locomotora, mientras los americanos estaban ahí con su locomotora yendo para atrás, ¿no? La China era la que avanzaba, y ahí nos hemos colgado, digamos, muchos países, de esa demanda grande de commodities. Eso ha hecho que haya un boom de commodities muy importante en el mundo. Ahora, la pregunta es, cuando viene el año 2022, y ahora el que tiene la crisis inmobiliaria es la China, ¿quién va a ser la locomotora del mundo? Si Estados Unidos también está en problemas. Bueno, la mala noticia, el mundo se ha quedado sin sus dos locomotoras. ¿Cómo salimos de esto? Cada uno tiene que ver qué hace. Ya quedamos cada uno a ver qué tan buenos somos. Es más, todo este mecanismo de globalización, de yo compro piñas en Hawái y los mandamos para Tailandia, todo eso se ha cortado. La globalización ha empezado a disminuir y más bien se ha empezado a regionalizar los mercados. Los europeos están viendo que se compran energía de alguien que está más cerquita por ahí, ¿no es cierto? Ya no queremos depender solo de uno, y eso está sucediendo en todos los países del mundo. Entonces, cuando hablamos de esta situación, y fíjense, la tasa de crecimiento del mundo por estos problemas, que estaba en 4.9 al final del año pasado como pronóstico para 2022, caería al 3.2. Latinoamérica y el Caribe, que del 3.2 al 3, no es una caída muy grande todavía respecto a lo que había antes. Estados Unidos al 2.3 y la China de 5.7 al 3.3. O sea, que la China esté creciendo a estos números es tremendamente alarmante, porque ellos estaban acostumbrados a crecer del 8, 9 para arriba. Los crecimientos del 2%, 3%, realmente significa que esa locomotora está parando de golpe. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación. Y obviamente la pregunta es, como Bolivia, ¿cómo quedamos en esto? En esta situación. A ver, primer tema. El año
2021 hemos cerrado con un crecimiento del 6.11, por encima de lo pronosticado, una inflación del 0.90, tipo de cambio sigue estable, el petróleo se lo ha programado para con 75.21 y para el presupuesto de 2022 con 50.47. O sea, hay una programación del precio del petróleo que está prácticamente a la mitad de los precios que hemos visto en los últimos meses. Una inversión pública, 4.000 millones en 2021 y se ha ejecutado 200. Y por el otro lado, para este año se ha programado 5.015 millones. Ahí hay otro tema muy importante. Es capaz, es en realidad el nivel de inversión pública de uno de los más altos de la historia de Bolivia. Eso es bien importante. El más alto ha sido en 2014 de 5.065 millones y ahora estaríamos con 5.015. Entonces ahí queda claro el mensaje del presupuesto de que no es comparable, por supuesto, pero un poquito al estilo chino vamos a invertir, inversión pública, ¿no? Eso es una parte fundamental del modelo que se tiene en este momento, de que sea la inversión pública una de las máquinas, uno de los motores, digamos, que arranque la economía. Por el otro lado, una tasa de inflación del 3.4, obviamente no hemos llegado, digamos, todavía a ese 3.4, pero estábamos avanzando lentamente hacia ahí y es todavía un nivel de inflación totalmente controlado. Ahora, ¿qué cosas, digamos, de toda esta situación mundial nos afectan? Y voy a tratar de entrar de una manera más específica en eso. A ver, justamente el tema de inflación. La inflación a nivel mundial, hemos dicho, es energía y es alimentos. Y en el tema de alimentos, la inflación se está dando principalmente en lo que es granos, proteínas, lácteos, por supuesto. A la vaquita hay que darle granos, hay que darle a las proteínas, al chanchito, al pollito hay que darle granos también. O sea, si el grano sube, el alimento de las proteínas que comemos, que consumimos también sube, ¿no es cierto? Las proteínas que nos dan, me refiero con proteínas a pollo, chanchos y vaca y no sé qué más comerán por ahí, pero por lo menos esos tres, digamos, ¿no? Entonces, eso sube. ¿Y hay presión? Claro, hay presión sobre eso. La familia boliviana en promedio consume 54% de sus alimentos relacionados con cualquiera de estos: proteínas, lácteos y granos. Entonces, evidentemente, afecta. Bienes de capital, la importación de bienes de capital, máquinas, equipo que traemos de afuera, especialmente si vamos a activar esa inversión pública, hay que importar cosas. Pero eso va a subir el precio de esa maquinaria, de esos equipos, va a subir. Y si el precio sube, eso afecta también a las empresas por el lado de la inflación, porque ellos van a ese costo de esa máquina. Y yo hablo con empresarios y veo directores donde me dicen: hay esa máquina que valía antes $150.000, ahora vale 220. Y bueno, ¿y qué vas a hacer con la subida de precio? Vas a tener que cargarle nomás al producto. Dicen, no, o sea, muchos, los que puedan, van a transferir a sus productos el costo de esa maquinaria. Por el lado del Estado, digamos, cuando importa maquinaria y equipo, va a subir ese precio. No necesariamente significa que va a afectar, digamos, el precio de la inflación, pero sí va a poner presión en nuestras reservas. Porque la máquina de Ende, que antes valía $30 millones y ahora cuesta 40, pues son 10 millones más que hay que lograr. Y valga la aclaración, Ende es una empresa, a mi parecer, muy eficiente en su ejecución. A veces demasiado eficiente, entonces trae toda esa máquina de afuera, ¿no? Las trae de afuera y eso realmente pone presión en las finanzas públicas. ¿Okay? Entonces ahí es donde podemos ver cosas que pueden suceder. Ahora, la inflación tiene básicamente dos factores que, en mi opinión, mantienen los precios controlados. Uno que es bien obvio, los subsidios. Tenemos la gasolina subsidiada, es un esfuerzo fiscal tremendo que hace el gobierno. Tenemos algunos alimentos, no todos, pero varios, y también algunos servicios básicos, ¿no? Entonces,
Eso hace de que si el precio del combustible está barato, recuerden, el combustible es en la cadena de producción es uno de los elementos más importantes. Entonces, si el precio del combustible sube, todo sube. Entonces, el precio de la gasolina, si no hubiera esa subvención, capaz que hoy día esté alrededor de 10 bolivianos el litro. Pero con la subvención que se mantiene estable. Entonces, la inflación se está controlando, digamos, con un tema de subsidios que es bien importante. El otro tema que es fundamental, que muchos lo ven como, no sé, como un tema de terrorismo, pero en realidad es una realidad muy boliviana, es el contrabando. Los niveles de contrabando han subido, por supuesto. Si cuando tienes un tipo de cambio fijo y devalúan los países, ya que el tipo de cambio real, no nominal, pues consigues productos más baratos que los que los puedes conseguir producidos en el país. Entonces, por eso es que se escucha en el gobierno haciendo grandes campañas contra el contrabando, ¿no? Hace todo el esfuerzo posible. Y yo soy muy pesimista en que esas cosas tengan resultados realmente. Porque el contrabando ya es demasiado grande. Ya se ha vuelto como una realidad total y absoluta en el país. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. A ver, levante la mano a alguien que nunca ha comprado algo de contrabando. Ahí está. Es una realidad. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando se habla de contrabando. Deberíamos hablar, bueno, obviamente, de importaciones legales e ilegales. Es una realidad. Es indiscutible que sucede. Y mientras más peleas por el contrabando, más rentable es el negocio al contrabandista. Pues significa que lo más difícil se hace el contrabandear, él carga también ese costito adicional. Es un tema de margen, ¿no? Es un negocio. ¿Por qué hay contrabando? Porque hay contrabandistas. Hay contrabandistas porque hay una demanda por productos de contrabando. Por supuesto. Somos seres racionales, ¿no ven? ¿Qué está haciendo el primero el que compra contrabando? Está maximizando, ¿no?, su beneficio con la menor cantidad de dinero posible. Es un principio de economía hacer eso. Y por el otro lado tienes al contrabandista que encuentra un mercado que lo tiene que abastecer. Entonces tiene su capital de trabajo para satisfacer esa demanda. Y obviamente eso mantiene los precios bajos. Claro que sí. Por supuesto que sí. Es innegable. Los funcionarios del INE, cuando van haciendo sus encuestas, no van a preguntar si ese vino de 2 pesos es de dónde es, ¿no? No preguntan, anotan nomás el precio. Entonces, obviamente, eso mantiene los precios bajos. Esa es una realidad nacional. Capaz cuando hay una discusión sobre qué se hace con el tema del contrabando, habrá que discutir un poquito y decir, señores, ya es una realidad, ¿qué hacemos? Yo soy, les diré, bien pro, eliminemos las fronteras, ¿no? O sea, es una guerra perdida, más bien veamos cómo ayudamos a todos a aprovechar precios más baratos y a nuestros empresarios darles otras fuentes para producir si no pueden competir con contrabando. O que se vuelvan importadores, pues. Si mi vino es muy caro, ya no hagas vino, sé importador de vinos. Y traemos más barato. Y la gran pregunta que como país nos vamos a tener que hacer es, ¿para qué tenemos las aduanas? ¿Para recaudar? ¿O para proteger la industria nacional? ¿Para qué las tenemos? Porque les cuento que con ninguna de las dos estamos haciendo un excelente trabajo. Las recaudaciones de la aduana son exactamente los mismos 2.000 millones por los últimos 5 años. No han subido mucho. ¿Y cuánto estamos protegiendo a la industria nacional? Es imposible. Es imposible hacerlo. Entonces habrá que revisar eso. ¿Ok? Sé que me he desviado un poquito, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El otro tema. El petróleo, se dijo, estaría en 50-47 para el presupuesto y no está ahí. Y eso tiene en realidad un impacto mixto para hoy. Podríamos decir, pero si somos productores de gas natural, mientras más sube el precio, mejor para nosotros, ¿no es cierto? Sí y no. Y por el otro lado podríamos también decir, pero ojo, también
hay subsidios a los combustibles, ¿no? Ah, bueno, por ahí viene la parte negativa. Y no solo que hay subsidios, tenemos que importar ahora muchos combustibles, que no los producimos ahí porque nuestra calidad de petróleo no da para hacer diésel. Entonces tenemos que importar combustible. Entonces, si el precio del petróleo sube, ya no había así tan buena noticia, la verdad. Si hubiéramos estado allá por el año 2013, 14, y Rusia invadía Ucrania, o sea, el precio se hubiera disparado y hubiéramos sido pues el país más feliz del mundo en ese momento, ¿no? Porque las circunstancias eran diferentes. Capaz el día de la invasión hubiéramos festejado aquí, pero aquí con esto se ha subido el petróleo, unos se han puesto felices y otros han dicho, sí, felices, y otros, caramba, preocupante. O sea, no estamos todos felices con este tema. ¿Quiénes estarían felices? Los que se benefician directamente por eso. Por ejemplo, municipios, gobernaciones, universitarias, universidades, el fondo indígena, por esto del IDH y qué sé yo, que se calcula de una manera que si el precio del petróleo sube, los pueden tener más platita. Pero el tesoro, que tiene que atender subsidios, que tiene que, yacimientos, que tiene que importar combustibles, no están muy felices, ¿no? Entonces, ha cambiado el sabor, digamos, con esta subida de precios. Ahora, el otro tema, cuando vemos los subsidios, es claro, ¿no es cierto? A ver, fíjense, subsidios de alimentos y servicios básicos ha estado en su pico en 2014, más o menos 650 millones de dólares, eso ha bajado y ha empezado a subir, especialmente este año, por supuesto, ¿no? Porque los precios han subido. Y si aquí, fíjense, aquí lo que he hecho es poner el monto de la subvención de incentivos que se llama los hidrocarburos y el precio del petróleo. Obviamente cuando sube el precio del petróleo, sube las subvenciones, naturalmente. Y cuando baja, bajan las subvenciones. Entonces, esa es la foto, si quieren, de cómo estamos ligados, muy ligados al precio de los combustibles internacionales, pero no con una situación tan positiva como era antes. ¿Y por qué? Porque, a ver, veamos estas 4 gráficas que son bien importantes. A ver, una de las realidades en el país es que para poder tener más gas se tenía que hacer muchísima exploración y por ciertas razones los montos de exploración nunca han sido tan altos como los de explotación. ¿Okay? O sea, hemos cosechado, digamos, más de lo que hemos sembrado. Ha habido ahí, a mi parecer, debe haber una muy buena explicación para eso, pero ha habido un desfase, ¿no? O sea, yo digo, los hidrocarburos, discúlpenme si soy muy simplista, pero digo, los hidrocarburos, hasta donde yo entiendo, es igual que el trigo, el maíz, la papa. ¿Por qué? Porque tú tienes que sembrar primero, tienes que esperar y después cosechas. Y con plata de la cosecha vuelves a sembrar y así siguen tus ciclos. Entonces, sembrar gas es sinónimo para mí de explorar. Tienes que explorar mucho. Y un campo, una vez que lo descubres, puede tomar 5, 6, 7 años antes de que llegue, digamos, a florecer, ¿no? Entonces es bien importante. Entonces estos ciclos son bien importantes, ¿no? Entonces ahorita nos pesca esta guerra con precios altos, pero tampoco, digamos, tenemos suficiente para cosechar. No es como antes. Antes sí teníamos. Fíjense, 2013, 2014, más de 6.000 millones de exportaciones de gas natural. Ahí estábamos muy bien, ¿no? Estábamos más o menos 60 millones de metros cúbicos al día, estábamos produciendo en gas natural. Y eso ha ido declinando. Y eso también ha significado menores ingresos por la exportación de gas natural. Y cuando vemos, lo único que yo he hecho es agarrar el precio del petróleo versus el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y fíjense cómo cuando sube el precio del petróleo, tendemos a tener menos déficit y tenemos un superávit. Cae el precio del petróleo, caen los ingresos del gas natural, cae la producción del gas natural y empezamos a acumular déficit. Y ahora que el precio empieza a subir, empieza eso a jalar también el crecimiento económico. Entonces, primera conclusión, estamos todavía en gran parte de nuestra economía ligados a estos precios internacionales. O sea, no es que estamos
como una isla solos y no nos afecta en nada. Por supuesto que nos afecta. ¿Ok? El otro tema es, y este es capaz el cuadro que lo resume todo, lo que he hecho es poner todos los ingresos del sector público no financiero, es decir, a poner siempre todos los ingresos del país, con todos los gastos del país respecto al PIB. Entonces, y aquí los precios del petróleo, fíjense, ¿no? Entonces, el rato que cae el precio del petróleo en 2014, caen nuestras exportaciones de gas natural y nuestra renta petrolera, que se llama, y nuestros ingresos caen. Pero los gastos quedan ahí arriba. Los gastos son más difíciles de bajar, por supuesto, ¿no? Todos sabemos, hasta en nuestra economía familiar, ¿no? El nivel de gasto es el más difícil de bajar, es más inflexible. Entonces tiende a quedarse ahí. Entonces, por más que se hacen grandes esfuerzos para bajarlo, por ejemplo, de casi del 49% del PIB se baja hasta 38, 39, 40 del PIB, pero aún aunque lo bajes, que es un esfuerzo tremendo que hace el gobierno, los ingresos bajan más rápido. Entonces eso nos genera este déficit fiscal aquí abajo. Entonces cuando escuchamos hay un déficit fiscal en Bolivia, claro que hay. ¿Por qué? Por esta razón. Hay más gasto, a ponerlo claro, aunque haya menor gasto, hay menos ingresos. Eso es lo que está sucediendo. Y cuando lo enfocamos por el lado del crecimiento, evidentemente como parte del crecer para un país está la inversión, está el consumo, está el gasto, está tener una balanza comercial positiva, esos son los componentes del crecimiento. Pues si el gasto también empieza a bajar, te va a empezar a bajar también la tasa de crecimiento. Entonces, el PIB ha sido positivo, pero ha ido bajando en su ritmo de crecimiento. Tenemos estos datos fresquitos, estamos al 3.97% del PIB, estos datos son recientes, al primer trimestre de 2022, y claramente fíjense cómo petróleo y gas natural ha tenido un decrecimiento de 9%. Entonces fíjense cómo todavía hay un componente importante que nos tira hacia abajo, que es el precio de la energía, el precio internacional. Ahora, nuestra economía tiene otra característica muy propia de Bolivia, muy propia de su modelo económico. ¿Y cuál es? Es una economía que para crecer tiene una dependencia bien grande, estratégicamente hecha en el consumo y en el gasto público. Estos son dos componentes bien importantes. Entonces, en esta gráfica, fíjense, he puesto el consumo público y el consumo privado. Entonces, el rato que el consumo público y privado sube, el crecimiento, el ritmo de crecimiento de la economía sube. El rato que esos dos caen, el crecimiento baja. Y cuando vemos la inversión pública, tiene una correlación también muy interesante al crecimiento de la economía. Entonces, la inversión pública, les repito, es un elemento fundamental en el crecimiento del país. ¿Ok? Y aquí abajo lo que he hecho es graficar la inversión pública y la inversión privada. Vemos que la inversión privada no crece al mismo ritmo que la inversión pública. Entonces, siendo la inversión un componente fundamental, sea público o sea privado, la parte privada no está creciendo al mismo ritmo que la parte pública. Y eso es algo que habrá que analizar, habrá que ver cómo hacemos que eso se revierta. Porque si sigue el gobierno siendo el único que hace la inversión en grandes niveles, bueno, para empezar, es el único que lo puede hacer, porque es el único que tiene sus bolsillos. Pero entre todo el sector privado pueden crecer en un ritmo también más acelerado, porque para que sean las dos combinaciones de las dos inversiones, pública y privada, la que hagan crecer al país. O sea, los privados no pueden hacer cosas solos sin el Estado, y creo que el Estado también puede darse cuenta con esto que el apoyo de los privados también es fundamental, especialmente en estos momentos de crisis. Y como les decía, fíjense, la inversión pública tiene un monto tremendamente alto, tremendamente alto. ¿Cuánto de eso se podrá ejecutar este año? No lo sabemos, pero que se haga 100%, muy difícil. Ya el año pasado no se ha podido ejecutar 100%.
Entonces el gobierno se puede encontrar en una situación, dada la situación internacional, de decir, bueno señores, para que mi déficit fiscal no sea tan grande, dejo de invertir menos. Esa es una opción, ¿no es cierto? Es más, bajemos la inversión pública y van a ver cómo el déficit se equilibra. Ah, pero si hacemos eso, crecemos menos. Si hacemos eso, estimulamos menos la demanda agregada. ¿Y qué es lo que el gobierno está buscando hacer? Es justamente estimular la demanda agregada como uno de los componentes del crecimiento. El gasto corriente, hay un gasto, como les digo, que es inflexible y es alto. Hay un gasto importante. Entonces, el gobierno hará sus esfuerzos para bajarlo, pero no baja tanto como debería. Hay cosas que no puedes hacer, pues, ¿no? Una sería despedir a todos los maestros. Obviamente, no queremos ser, ahora somos estudiantes, ¿no? Vamos a extrañar a los profesores, ¿no? Entonces, ese tema nos lleva a tener que pensar entonces dónde en el gasto reducir. Hay cosas que no puedes, pero hay gastos siempre hay, que se pueden reducir. Y hay que hacer un análisis de cuál es el que vamos a reducir. ¿Ok? Los ingresos, por ejemplo, del gobierno por el tema de impuestos se ha presupuestado para este año 42.000 millones de bolivianos. Es un monto, digamos, interesante y es más alto de los que ha habido en el 2020, qué sé yo. Pero tenemos en sueldos y salarios casi 45.000 millones. O sea, los impuestos, quitando el IHD y el IDH, no alcanzaría para cubrir los sueldos y salarios. Entonces, primera cosa, otra opinión que yo tengo, reforma tributaria. El sistema tributario de Bolivia hay que volverlo a armar. Es muy antiguo, es muy del pasado, es muy confuso, es muy complicado. A pesar que tenemos pocos impuestos, detrás de todo eso hay un tema muy complejo para recaudar. Hasta el mismo gobierno debe decir, pucha, qué complicados mis impuestos, ¿no? O sea, tenemos perdonazo, tal perdonazo, otro perdonazo y otro perdonazo. ¿Por qué? Porque tal como están las cosas, tendrá que hacer al respecto. Y por supuesto, todo hueco, todo déficit, aquí en la China y donde sea, tiene que cubrirse de alguna manera. Entonces ese hueco hay que cubrirlo. Entonces, hemos visto que en las finanzas públicas una aceleración importante de la deuda externa y más en la deuda interna. Aclarando que si vemos por separado, por ejemplo, la deuda externa está todavía bajo todos los niveles razonables y estándares internacionales, pero está creciendo o ha crecido a un ritmo más alto. Se espera que mientras más grande sea la economía, tu deuda también sea más grande. O sea, eso es lógico. Pero todas estas cosas llegan a sus límites. Estamos bajo, digamos, los estándares todavía, pero se puede llegar a superar esos estándares, ¿no? La idea es no hacerlo, pero estás por ahí. La deuda interna es la que más dramáticamente, fíjense, ha subido, especialmente la del 2020. Yo les decía, comienzo por la deuda, por el tema de la crisis de la pandemia, los países se han endeudado mucho. Bolivia no ha sido la excepción. Y Bolivia ha recurrido al endeudamiento interno todo el año 2020 prácticamente, y eso ha hecho que saltemos de una manera muy alta. Ahora, las deudas tienen pues dos problemitas. Dos. Uno, que vienen con tasas de interés. Y esas tasas se suben. En el mercado internacional se nos han subido, nuestros bonos se han subido. De 4% promedio a 7%. Entonces la deuda está más cara. Y no solo para Bolivia, está para todo el mundo. Internamente están por ahí, digamos, no se van a subir de una manera tan dramática, pero sí son un poco más altas. Entonces ese es el temor. Las tasas suben afuera, eso nos afecta. Ya en deuda externa nos afecta, si iríamos a deuda especialmente en el mercado de capitales, nos afecta. Y el segundo problemita que tienen las deudas es que hay que pagarlas después. Entonces eso pone estrés en tu servicio de deuda.
Bolivia sí tiene una característica que su servicio de deuda, especialmente de deuda externa, es muy manejable, ¿ya? Respecto a exportaciones, respecto a los estándares del servicio de deuda internacional, qué sé yo. Es manejable. Pero el tema es que hay que controlar. Es manejable hoy. Todo era manejable hace un año atrás, en muchos países. Y hace 3 años todo era manejable. Ahora es inmanejable. O sea, rápidamente las cosas se pueden salir de control. Eso me refiero. Bueno, bolsas de valores, ¿no? Con retornos del 20-30% al año. Hace 3 años. Y parecía que no había final a eso. No había fin a eso. Y en cuestión de días se da la vuelta. Entonces hay que estar atentos a eso. El otro tema es nuestra calificación de riesgo. Ha estado bajando. ¿Por qué? Porque todos esos indicadores, vienen los calificadores y nos dicen: oye, estás asumiendo más riesgo, te veo más riesgoso. Entonces ese mensaje nos lo dan desde afuera. O sea, el país tiene que ver cómo, bajo estas circunstancias, tiene que reacomodar su economía, ¿sí? Porque el riesgo, cuando baja, consigues tasas más bajas. Y el riesgo, cuando sube, significa que tu calificación baja. El riesgo sube, tu calificación baja, y tu costo financiero, ¿sí?, internacionalmente se te sube. Y en el comercio exterior, hemos tenido buenas noticias desde febrero del 2021, que después de muchos años ya hemos empezado a tener un saldo comercial positivo. Esa es una muy buena noticia para el país. Es más, este año, capaz en exportaciones, cerremos allá por los 13.000 millones de dólares, una cosa que sí es muy positivo. Pero también hay una correlación de nuevo muy grande con el precio de los commodities. O sea, estamos dependiendo de esos precios, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, entre enero de 2022 y la invasión de Rusia a Ucrania, subió casi en 49% el precio de los commodities, el índice mundial de commodities. Y eso obviamente nos ha ayudado a revertir, digamos, esta tendencia y que nuestras exportaciones sean positivas. Y después ha subido 21%, pero fíjense, ya desde más o menos junio de este año, el precio de los commodities ha empezado a bajar. Y si vemos aquí también desde junio nuestras exportaciones, un poquito se han dado la vuelta. Entonces hay una correlación muy grande. Y ustedes dirán: ¿y por qué el precio de los commodities está bajando? Y no pueden bajar más. ¿Por qué? Recesión. O sea, hemos ido de este auge, ¿no es cierto? Y después de esta superdemanda que ha habido por commodities, todos los precios han subido. Pero cuando hay recesión, otra vez damos 3 pasos para atrás y las economías se vuelven lentas, se consume menos, se construye menos, y los chinos que andan de cabeza con sus construcciones, ya no están demandando como antes commodities, entonces se nos cae otra vez el precio de los commodities. Y si se cae el precio de los commodities, otra vez nos afecta a los bolivianos. Vamos a tener un impacto. Y las caritas felices y tristes que tenían se van a dar la vuelta. El que estaba triste se va a poner feliz y el que estaba feliz se va a poner triste, ¿no? Pero eso es lo que se ve que podría suceder. ¿Y cuál es la probabilidad de que entremos a una recesión? Es bastante alta. Cada vez se confirma que es más alta. Ayer han colapsado los mercados de valores a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha sacado su lectura de la inflación. Y resulta que ha sido de 8%, más o menos, 8.3%. Y antes, o sea, la inflación hay que medirla, la inflación total, y restamos la energía y los alimentos para ver realmente cuánto es la inflación. Entonces dijeron: es 8%, sí, pero es por la energía y los alimentos. Saquen la energía y alimentos y van a ver que esto baja. Y cuando han sacado energía y alimentos, ha bajado de 8.3 a 6. Resulta que la energía y alimentos ya no es causa de inflación solo. Ya la inflación se ha filtrado a otros productos. Entonces ahí los mercados han dicho: esto está difícil. La Reserva Federal va a tener que subir sus tasas de interés agresivamente de nuevo. Se habla de 100 puntos básicos. Sería capaz la subida más alta de la historia de la Reserva Federal. Y eso frenaría de golpe la economía americana. Y los comentarios que hacen los analistas es que la Reserva Federal está dispuesta a sacrificar la economía americana
O sea, tirar la recesión a propósito para bajar la inflación. Porque la inflación, si no la controlas ahora, no la vas a controlar en muchos años. Los americanos tienen mucha experiencia con eso. Ahora nosotros como Bolivia, ¿qué cosas hemos estado haciendo? Por ejemplo, en el tema de deuda. Un tema muy importante ha sido que los bonos que vencían aquí en celeste en 2022 y 2023, habían vencimientos muy fuertes, de cerca de 500, 700 millones de dólares, esos se han trasladado más adelante. O sea, de aquí se han trasladado aquí, al 2028, 29 y 30. Y había una deuda, un préstamo de liquidez de más de 2.000 millones de dólares por la pandemia que le dio el Banco Central al Tesoro, y eso vencía el año pasado. El gobierno lo que ha hecho es, mediante una ley, llevarlo a otro lado. O sea, es decir, el gobierno, para que no haya presión sobre la liquidez y las finanzas públicas, ha estado tomando, digamos, medidas de reacomodar los pagos de la deuda. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer. Ahora esta situación lo tienes que hacer. Ahora, ya hemos visto que los privados hemos reacomodado nuestras deudas, ¿no? Es más, por decreto, ley, se ha reprogramado, ha habido todas estas reprogramaciones y diferimientos en el sector privado. Bueno, el gobierno tiene que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Tiene que estar reacomodando. ¿Para qué? Para no tener problemas de flujo. Si no hubiera hecho esto, ¿no?, de mover estos 2.000 millones, hubiera habido un problema muy complicado a finales del año pasado. Y por el otro lado, en los temas donde empieza a haber más presión en las finanzas, es este tema de los combustibles. Ya en abril, con el precio a $102 promedio, por primera vez en muchos años, hemos exportado en gas natural 911 millones de dólares y hemos importado 980 millones en gasolina y diésel. Es decir, se nos ha dado la vuelta el tema de hidrocarburos. ¿Por qué? Por los precios altos de los hidrocarburos. Entonces, esto obviamente está poniendo una presión muy fuerte en las finanzas públicas. Muy fuerte. No hay nada gratis, señores. Creo que ese es el mensaje, ¿no? Alguien está pagando. O sea, que nosotros paguemos 3.72 bolivianos, 3.74 por los combustibles, eso es lo que estás pagando tú, pero alguien está pagando por encima de eso. Y en este caso somos todos, es el Estado boliviano. Pero hay que tener los recursos para eso. Y esa es la presión que hay ahorita en el Estado, digamos, para mantener esos precios en ese nivel. Y obviamente eso va a tener un impacto, todas esas cosas que hablamos, un impacto importante en la reducción de las reservas. Vale la aclaración, las reservas están todavía en general, digamos, dentro de los parámetros internacionales, pero son mucho más bajos. ¿Y hay presión? Claro que hay presión. Hay superávit en el balance, estamos exportando más, tenemos más ingresos de divisas, las remesas han entrado a un mayor ritmo, pero nuestras reservas están estables, tampoco están creciendo mucho, digamos, pero tampoco están bajando como antes, pero sí, lo que es en efectivo, se nota que hay presión, más o menos estamos con 1.000 millones año. Y por el otro lado, estamos en una situación donde tenemos países vecinos que nos han estado devaluando sus monedas, y por supuesto eso pone presión otra vez al tema del contrabando. Habrá que ver, por supuesto, el tipo de cambio real, no el tipo de cambio nominal. Pero, evidentemente, sea lo que están haciendo, está haciendo que se incremente el contrabando, y eso también significa, al final de cuentas, una salida de divisas del país. Y la pregunta obvia, ¿no? Yo sé que la van a hacer. ¿Cuándo vamos a devaluar? No va a haber devaluación. No. Porque la devaluación causaría un caos total en nuestra economía. Imagínense, la economía es un edificio súper complejo y tiene una piedra angular ahí que mantiene todo, y es el tipo de cambio. El tipo de cambio fijo está haciendo que justamente la inflación sea baja, ¿no es cierto? Y tiene entradas las expectativas de todos nosotros, no estamos preocupados si va a subir el precio de algo la próxima semana, no tenemos esas preocupaciones. Ustedes son de una generación donde no saben lo que es la inflación. Ustedes no saben lo que es y que se incremente el peaje de la autopista.
¿no? Entonces, todas las cosas están hace muchos años, ¿no? Con precios fijos. Yo vengo de épocas donde sí se subían los precios y era súper complicado para todos. Entonces el tipo de cambio fijo, en mi opinión, no se va a tocar. Y se va a extremar todos los esfuerzos para no tocar, porque es la piedra angular de nuestra economía en este momento. Y como conclusiones, rápidamente, el contexto internacional es muy adverso y sigue siendo adverso. Y se está complicando cada vez más. Ojo con China, ojo con China. Y le adiciono un factor más, que ni siquiera lo he puesto en la lámina: la deuda soberana americana. Los bonos del tesoro americano están con muy baja liquidez. Las tasas de interés a 10 años de 0.7 se han subido prácticamente al 3,5%, es una subida porcentualmente inmensa. Eso está poniendo mucha presión al mercado de deuda americana, y si la deuda americana empieza a tambalear en precios, olvídense, el precio de todas las deudas y todas las tasas de interés a nivel del mundo pueden tener serios problemas. Seguimos dependiendo del precio de los commodities, por eso muy atentos a lo que sucede ahí. ¿Hay una fuerte presión a las finanzas públicas? Por supuesto que sí, hay una fuerte presión. ¿El déficit fiscal va a requerir de más deuda para financiar el consumo y el gasto público? Por supuesto que sí. Y otra vez, aquí ustedes se saben de memoria esta fórmula, ¿no? Producto Interno Bruto, consumo, inversión, gasto público y balanza comercial positiva, a crecer. Estamos con una economía que va a estimular el consumo, la demanda agregada, el mercado interno, el gasto público, ¿no? Entonces, yo digo, hay que empezar a activar las exportaciones, la inversión privada. Es fundamental la aplicación de medidas para ir reduciendo el déficit fiscal paulatinamente. No lo puedes hacer de golpe. Creo que hay que abrir los mercados. Creo que la biotecnología es algo que ya debemos sincerarnos también. Creo que la biotecnología puede ayudar a que nuestras cosechas se multipliquen por 4. Eso nos ayuda a atender la demanda interna y exportar todo lo demás. Creo que hay que hacer un análisis serio de todos nuestros países. Ya usan biotecnología, nosotros no. Repito, hay que hacerlo. Ya hemos entrado al biodiesel, a biocombustibles, algo que al comienzo, allá por el año 2000, 2006, 2007, no se pensaba en eso. Se decía, no se puede usar los alimentos para combustible, pero hemos cambiado, ¿no es cierto? Hemos cambiado. Pues yo creo que en el tema de biotecnología también. Además, sabemos con todo el contrabando que hay, cuántas cosas de contrabando vienen ya con biotecnología, ¿no? Y nos las comemos todos los días. No veo a nadie con cola ni cuernos aquí, o sea, creo que no pasa nada. No hay que tenerle miedo, creo, a ese tema de la biotecnología. Y finalmente, creo que es fundamental, ¿no? Fundamental ver cómo el empresariado privado puede hacer también llegar propuestas y pueda haber manera de que entre ambos se pueda acelerar ciertas soluciones. Creo que esta crisis nos lleva, nos obliga, nos conmina a trabajar juntos en ese sentido. Ver cómo el empresariado privado puede hacer también llegar propuestas y pueda haber manera de que entre ambos se pueda acelerar ciertas soluciones. Creo que esta crisis nos lleva, nos obliga, nos conmina a trabajar juntos en ese sentido. Y para terminar, simplemente, para que no se olviden, quiero explicarles un poquito de esto de la política monetaria flexible y la política monetaria que es lo opuesto, que es más rígida. ¿Okay? Entonces hemos estado con una política monetaria de poner liquidez en los mercados hasta después de la pandemia, y hoy día estamos sacando liquidez en los mercados. ¿Y cómo se hace eso? A ver, para que lo tengan bien claro. Miren, aquí tengo $1. ¿Okay? ¿Cómo se hace política monetaria? En realidad, lo que se hace es cuando necesitamos poner más dinero en la economía, entonces, ¿qué va a hacer el Banco Central? Va a agarrar este dólar, las reservas federales lo trabajan y
los dólares. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos que restringir? Pues los bancos centrales van a tener estos 2 dólares y van a decir, bueno, lo que vamos a hacer es política monetaria más restrictiva y no volvemos. Es política monetaria, señores, lo digo en esos libros. Es solo hacer esto todos los días. Mi amigo Jaime era del viceministerio del Tesoro, ¿no es cierto? No, el presupuesto. Ven a prestar tus billetes. Con eso termino. Les agradezco mucho.